acertijos, fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya llegaron todos los coreanos, ¿verdad? Que estaban en el coro la semana pasada. ¿Sí, no? La semana pasada puro coreano. El voto de Santa Cecilia. No le imitarán ni en su vida ni en su martirio, ¿verdad? Pero él de sin agraviar a ningún coreano. Ya nos pasó de escalada. Es que era para los coreanos de mi parroquia. La verdad sí tengo fama de ser padre del escalador, ¿eh? Todos hablamos con la reportera, ¿verdad? Pero como que también les gusta porque habiéndonos la vida y ustedes sacan la carcajada. Así estábamos una y una, ¿verdad? Ah, qué refrescante es esto. Como que traía la sed retrasada como de 3 días. Muy bien. Página 80 y quién? 40. La pregunta 20. Ahí nos habíamos quedado, fue la última que respondimos, ¿no? Sí. Respondimos esta de cuál era su nacionalidad, que era de Tarso y todo eso bien bonito, ¿verdad? Bien. Siendo judío y ciudadano romano, ¿cómo logró combinar ambas cosas Pablo, ser judío y ser romano? Pero antes, quiero que, no sé si ahí en su manual, no creo que en el manual, en sus Biblias, vienen algunos mapas. Sí. ¿Sí vienen algunos mapas en sus Biblias? Sí. En las que no tienen mapas, fíjense con la que sí tenga mapas en una lista. Y fíjense, a ver si tiene el mapa de los viajes de Pablo, donde aparece Chipre, Antioquía, Roma. No, si viene así como que donde estuvo Pablo, es ese mero. Quiero que traten de situarse para que vean lo que. ¡Ah! Miren, usted viene bien preparadísimo. Déjenme se los presumo. Déjenme saludar con sombrero ajeno. Miren nomás, ¿eh? Qué chulada de mapas. No son mapas, son fotografías que tomó desde el avión cuando Miren, para que vean todo lo que hizo Pablo para poder llegar hasta Roma. Fíjense dónde estaba y dónde acabó. Y todo esto era del Imperio Romano, todo. Y decíamos que estaban en el tiempo de la paz. Este es el del viaje a Roma, miren. De la paz, Pax Romana. O sea que ellos dominaban también de que en el mar no hubiera piratería, como la que hay en San Juan de Dios. No, sino que hubiera un camino seguro. Y entonces esto le permitió a Pablo ir de comunidad en comunidad. O sea, llegaban a descansar, el navío llegaba a descansar, la tripulación llegaba y ahí Pablo aprovechaba el tiempo para formar comunidades. Ahí, fíjense, aún el motivo de estar prisionero le sirvió a Pablo para visitar las comunidades. Era un hombre bien astuto, como diciendo, me van a pagar el viaje y me van a dar de comer, pues ahora le vámonos, y seguía predicando. Muy bien. Quería que se planteara más o menos la realidad, la dimensión que había. Si lo vemos nosotros, como ir de aquí a Chapala se nos hace bien lejos. Y más con el traficar que hay para salir de aquí a Ramona. Se hace eterno. Imagínense, en el tiempo de Pablo, viajar hasta Roma. Imagínense las dificultades. No habían pavimentado, todavía no llegaba el gobierno de Alfaro a echar la carretera. Dense cuenta que estaba difícil. Estaba difícil. Todavía no construían la línea 3 del tren ligero. O el tren Maya. El tren Maya todavía estaba inconcluso.
Ahí pasaron revolando las de dos bocas, imagínense. Bueno, no era fácil combinar estas dos cosas de ser judío y ser ciudadano romano. El ciudadano romano tenía obligación de participar en el culto al emperador, lo cual estaba absolutamente prohibido a los judíos en nombre de su fe en Dios. Sin embargo, lograban encontrar una manera viable de convivencia sin conflicto. Tú lo tuyo y yo lo mío. Como cuando van a Cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. Yo ya estuve en Cuquío, por eso. ¿Quién es de Cuquío, no? ¿Usted es de Cuquío? ¿Su genealogía es de Cuquío? Ah, pues yo estuve allá en Cuquío también en el seminario. Tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Sí? ¿Igual? En la mayoría de las ciudades del imperio, los judíos vivían organizados en asociaciones llamadas politeuma. Cada una de ellas era una asociación oficialmente reconocida por los polis, es decir, las autoridades de la ciudad. La polis es la ciudad, ¿sí? Entonces quienes eran la autoridad eran los polis. Por eso también ahorita la acuña el nombre de policía, de que cuida la ciudad, por los polis. Eso es pura cultura romana, pero influenciada precisamente por los griegos, porque esta palabra de polis es griega, es de ascendencia griega. Es decir, por las autoridades de la ciudad. Un politeuma poseía una cierta independencia y gozaba de algunos privilegios. Sus miembros registrados podían hacer valer estos derechos suyos. Los politeumas de los judíos en las diversas ciudades luchaban sobre todo por lograr dos objetivos muy precisos. Uno, por una parte querían la plena integración de sus miembros como ciudadanos. De esa manera los judíos tendrían derecho a los privilegios de los ciudadanos de la ciudad, principalmente en relación a los impuestos y taxaciones, porque ellos tenían que dar el tributo al César. Entonces tenían ciertos privilegios como los que tienen ahora las empresas más grandes, que no pagan impuestos, a condición de que den más empleo, ¿verdad? Por eso dicen no pagan impuestos porque generan empleo. O pagan impuestos o pagan repartición de utilidades a los empleados, se da una de dos. Entonces era más o menos parecido el sistema. Y por otra parte querían la plena libertad para poder practicar su propia religión. La libertad religiosa por la que pugnaban consistía en no ser obligados a trabajar en sábado, quedar exentos del servicio militar, les tocaba bola negra, no participar del culto al emperador, tener derecho a seguir sus propias costumbres de alimentos y llevar una vida conforme a sus propias leyes. ¿Por qué? Porque sabemos que los judíos no comían carne ni sangre de animales estrangulados, no comían carne de cerdo ni la sangre de animales estrangulados. Entonces ellos tampoco comían eso. Si se dieron cuenta, en la lectura de San Pablo a los Romanos de este domingo, primero de Adviento, pues aventó piedras, era como San Pablo lo sabe hacer, somos bien compas, Pablo y yo. Yo aprendí de Pablo a aventar piedras. Nada de comilonas ni de borracheras. ¿Por qué? Porque en la cultura romana era muy común las bacanales. Las bacanales eran fiestas en las que se reunían a tomar y tenían orgías públicas, así cochinodas de esas, que ahorita ya está volviendo a tener esa tendencia depravada y distorsionada. Pero esas eran las fiestas de los romanos. Comían y tenían los vomitorios, el lugar donde iban a vomitar para seguir comiendo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Pero sí, eran las bacanales, y se ponían una borracherota como si fuera fiesta de Santa Cecilia en Salvatitana, así más o menos. Ay, lo dije a lo pensé. Quítenlo del YouTube si no me van a quitar de ir en Salvatitana. Ya déjenos en paz. Y no, ya van a empezar las fiestas de la Inmaculada mañana. Entonces, que Dios me agarre confesado. Y no me agarre para confesar. Muy bien. Desde tiempos de Julio César, entre los años 47 y 44 antes de Cristo, los judíos fueron favorecidos con estos privilegios como recompensa por los servicios prestados al imperio. Prestaban armamento, daban refugio,
Por ejemplo, en las expediciones llegaban ahí, les daban refugio, les daban comida, atención, y pues saben que si no cooperaban, pues les daban cuello, entonces mejor cooperaban. Es como llegar a pedir plaza, cualquier parecido con la realidad de una coincidencia. Llegaban los del imperio a pedir plaza, o me das plaza o te damos cuello, no te doy plaza, entonces es lo mismo. Pero les dieron estos privilegios. Algunos lugares, los privilegios especiales de los judíos provocaron la animosidad de la población local contra ellos, sobre todo por causa de sus costumbres alimenticias diferentes y de su religión, que no aceptaba el culto al emperador ni a las divinidades locales. Una u otra vez surgieron algunos conflictos con el imperio. Varias veces los judíos intentaron provocar a la autoridad romana contra los cristianos. Vamos a ver Hechos 13, versículo 8 y versículo 50. Y luego Hechos 14, 5 y luego Hechos 17, del 5 al 9. ¿13 qué perdón? 13, 8 y 50. Versículo 8 y versículo 50. Hechos 13, versículo 8. Sí. Adelante. Pero Elimas, el mago, tal es el significado de su nombre, se les oponía, procurando apartar al procónsul de la fe. ¿Sí, hasta ahí? Y luego está el 50. Ah, Y luego nos vamos al número 50. Directamente al 50. ¿Qué dice el 50? ¿Verdad? Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y de la nobleza, y a los principales de la ciudad promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Muy bien. Ahora 14, 5. Capítulo 14, versículo 5. Pero judíos y gentiles, junto con sus jefes, se unieron finalmente para ultrajarlos y apedrearlos. Ok, ahora 17 del 5 al 9. Capítulo 17 del 5 al 9. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Palabra de Dios. Ese es 17, 5 al 9. Entonces, veamos cómo los conflictos estaban a flor de piel, sobre todo en esta primera etapa de la iglesia, donde Pablo estaba enfrentándose precisamente a esta indiferencia y también a esta provocación por parte de algunos judíos para que lo sacaran de ahí. Como ciudadano romano, llegó a prestar el servicio militar. A un ciudadano romano le obligaba a prestar el servicio militar en las legiones romanas. Es probable que Pablo hubiera quedado exento por ser judío, pues como ya vimos, los judíos lograban evitar el servicio militar, como los seminaristas y los religiosos que no hacen servicio militar, le toca bola negra. El servicio militar impedía la observancia del sábado, la observancia de la ley de la pureza y las costumbres alimenticias propias, y exigía el culto al emperador, punto prohibido por los judíos en nombre de su fe en Dios. Entonces,
Pablo posiblemente no lo hizo. Yo tampoco lo hice. Pero todavía no estaba en el seminario, estaba en la prepa. Entonces, en la prepa también, si estás estudiando, no lo haces. Entonces, no lo haces. Pero sí tengo mi cartilla liberada, ¿eh? No se preocupen. Ya cumplí con ese deber de la nación. ¿Sacó bola negra? Saqué bola negra. Ah, bueno. Se fue la negra y me quedó la bola. ¿Tuvo algún problema con la policía? ¿Sufrió alguna persecución? Muchas veces, muchas. Desde su primer viaje misionero, mejor dicho, desde su conversión, Pablo encontró resistencia. Fue perseguido y molestado. Para impedir y obstaculizar la acción de Pablo, sus adversarios recurrían a la fuerza de la policía, al poder de las autoridades o a otros medios de presión. En Damasco, en Jerusalén, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Licaonia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén, en San Juan Bosco, en Salamanca, en todos lados se encontró resistencia. Ya que no conoces a Juan Bosco. Si no me dices San Juan Bosco, También pasa la sala. como el seminario, cuando están rezando el rosario, yo era formador, les voy a decir algo payasada que hacía, pues, pero para que los niños despertaran, ¿verdad? Y ya les decía, ya ven que la letanía dice Torre de David, Torre de Marfil, yo Torre de Control, y yo prueba con nosotros, prueba con nosotros. Se van con la pinta, no están poniendo atención, nomás hay prueba con nosotros, ni siquiera piensan lo que están diciendo. Torre de Control, prueba con nosotros, ¿cómo que? Y así les hacía como que respiraran y que no, chiquillos, así se iban como borregos. Luego vaso honorable, vaso de vidrio, vaso de plástico, hasta que reaccionaban. Porque si decía, oye, nomás contestas por contestar, ni siquiera piensas lo que estás diciendo. Cualquier parecido con la realidad. Entonces dijimos que Pablo fue a Salamanca, ¿verdad? Y luego Pablo mismo informa que fue flagelado 3 veces. 5 veces recibió 40 golpes menos 1. O sea, 33. Una vez la policía salvó la vida de Pablo en Jerusalén cuando corría peligro de ser linchado por la multitud de la plaza del templo. O sea, lo querían matar. Óigame, no, me ahorcó. O sea, lo querían matar. No querían lastimarlo, como dijo la Gloria Trevi, me querías matar. Lo querían matar, o sea, no querían como que, ay, nomás le vamos a dar una aplicadita, o como dicen, una calentadita. No, ellos no daban calentaditas, ellos sí los mataban. Si no se tentaron el corazón con nuestro Señor, menos con Pablo, menos con él. Querían exterminar por completo la obra de Jesús, exterminarla. Pero lejos de exterminarla, pues creció. Gracias a eso creció. Por eso, si esta obra es de Dios, nunca podremos detenerla. Les dijeron en el Sanedrín. Bien. ¿Tuvo algún problema con la justicia? ¿Tuvo que comparecer ante un tribunal? En Corinto, presionado por los judíos, en Corinto, ¿cómo era la comunidad de los corintios? Era una comunidad bien rebelde. De hecho, tenían una muy mala fama de ser medios promiscuos. Por eso tenían un apelativo, le decían corintiano. ¿Andas corintiano? Chismoso. Es como aquí decir sanjuaniano, ¿verdad? Algo así parecido, ¿verdad? Y no digo de cuál San Juan, porque sin agraviar a nadie que venga de por allá, ¿verdad? Pero sí, o sea, es un apelativo despectivo ser de los corintios, corintianos. Entonces era una comunidad difícil. Pero fíjense, Pablo, fundó comunidades en lugares bien difíciles. Y ahora lo más difícil son nuestras propias comunidades. ¡Qué contradicción! ¿Verdad? Pablo llevó el mensaje a comunidades difíciles para pacificarlas, y ahora nuestras comunidades cristianas ni pacificadas ni aplacadas. Qué triste, ¿verdad? Pero pues cualquier parecido con la realidad es culpa de San Pablo. Entonces, seguimos en... Es decir, que, ¿dónde me quedé? En Jerusalén, por petición de un centurión romano, Pablo tuvo que comparecer ante el tribunal de los judíos, el Sanedrín. Fue entonces cuando provocó un conflicto entre los miembros del mismo tribunal. Vamos a escuchar Hechos 22:30. Echémonos el clavado Hechos 22:30.
puso a los fariseos en contra de los saduceos y logró impedir que fuera condenado. Ni siquiera hubo juicio porque ya se estaban entre ellos descabechando. Entonces Pablo como que les aventó el buscapiés y cayeron. Y ellos, entre ellos mismos ya estaban peleados y Pablo ya se les salió a jugar. Llevado a Cesarea, Pablo tuvo que comparecer ante Félix, el gobernador romano, quien aceptó el proceso y lo tuvo preso sin juicio durante 2 años. Vamos a Hechos 24, 22, 27. ¿Hechos 24 qué más? 22, 27. Del 22 al 27. Dice que Pablo salió de Cesarea, no de Cesarea. No vaya a ser como aquel que les expliqué aquella vez. 22 al ¿Usted dijo que salió de Cesarea? Jesucristo, usted andaba de partero. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Feliz que sabía detalladamente las cosas referentes al camino. ¿Le puse qué? Dijo feliz. 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 Eras feliz. Sí, perdón. Pero no era necesario, no sé. Cosas referentes al camino les dio largas diciendo: cuando baje el tribuno Licias examinaré a fondo vuestra causa, y mando al centurión que lo custodiase, que le permitiese tener alguna libertad y que no prohibiese a ninguno de los suyos asistirle. Unos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le escuchó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando él hablaba de la justicia, la continencia y el juicio futuro, Félix, aterrorizado, dijo: por ahora vete, te llamaré en ocasión oportuna. Esperaba al mismo tiempo que Pablo le diese dinero. Por eso lo llamaba con frecuencia y conversaba con él. Pasados 2 años sucedió a Félix Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó a Pablo en la cárcel. ¿Hasta ahí? Bien sabía que la propuesta de ser juzgado en Jerusalén sería un pretexto para poder asesinarlo en una emboscada durante su viaje. En Roma, Pablo continuó preso por más de 2 años, aguardando el juicio que, por lo que todo indica, no tuvo lugar por falta de pruebas. Bien, una pequeña cápsula que nos va a servir mucho. Ahí le pueden poner pausa porque no es clase de Biblia lo que le puede decir, ¿eh? Sí. Sí, póngale nomás pausa